Muy buenas tardes. Como todos los jueves, cada 15 días, estamos aquí en Consentido, tratando de aprender de la humanidad a través de personas como nosotros. Y tenemos hoy a la doctora Rosalinda Ballesteros. La doctora Rosalinda es una estudiosa del comportamiento humano y de el bienestar de las personas. Y antes de empezar, Rosalinda, tres preguntas muy rápidas. La primera, si no te llamara Rosalinda, ¿cómo te gustaría llamarte? Rosalinda. No cambiará ese Pero nombre, muy bien. déjame decirte que además es una historia muy interesante porque hasta hace pocos años no me gustaba, pero ya es mi personalidad. Tú te llamas Rosalinda Adriana, además, Yo entonces me llamo Rosalinda Adriana, así es. tenías la opción de escoger otro nombre, pero te quedaste con Rosalinda. Sí, Rosalinda fue una tía que falleció, una hermana de mi papá. Muy bien. ¿Algún lugar que hayas ido y visitado al cual no te gustaría volver? Sí, Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. Muy bien. ¿Y a qué fuiste allá y por qué? Fui por error, por una tormenta eléctrica que hizo que mi avión tuviera que aterrizar ahí y estuve ahí 48 horas en una historia de Qué terror. horror, qué horror. Sí, Muy tremenda. bien. ¿Y cuál es tu gusto culposo? Eso que te gusta y como que no le cuentes a todo el mundo que te gusta. Eh, Tomar refresco de dieta de manera excesiva en lugar de café por la mañana. Muy bien. Muy bien, Rosalinda, pues Rosalinda es la directora del Instituto de Ciencias de Bienestar y la Felicidad. Y antes de hablar un poquito de eso, de dirigir un instituto de algo tan importante, que al final son emociones, cuéntanos un poquito cómo llegaste ahí y cómo Rosalinda, la estudiante que salió de preparatoria y empezó a estudiar, ¿qué te trajo a este camino y a esta vocación alrededor del bienestar y la felicidad de las personas? Claro. Bueno, yo en realidad estudié como profesión relaciones internacionales en el área de ciencias sociales y me desarrollé en áreas de internacionalización pues de la universidad donde estoy por un buen número de años y a partir de distintos proyectos fui aprendiendo temas, por ejemplo, de negociación que tenían que ver con las relaciones internacionales, cultura de paz, y estos eran los temas que a mí me interesaban. Y un buen día, ya trabajando en la Universidad Tech Milenio, conozco a una persona que es el director del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, y estábamos conversando sobre un tema de cultura de paz y me platica cómo a partir de la psicología positiva, el tema del estudio del bienestar psicológico y la propuesta particular que hacían en su centro de investigación, habían estado haciendo algunas intervenciones en temas de cultura de paz en algunas zonas en conflicto. Y de ahí fue mi interés, un interés también filosófico, entender más, digamos, la filosofía aristotélica, porque yo había estado trabajando con filosofía kantiana. Y por ahí empezó y terminé estudiando esto y aplicándolo en el contexto del instituto donde estoy el día de hoy. Muy bien, una gran conexión entre la filosofía aristotélica y la atomista, después Sí, alrededor de la trascendencia del ser humano. La visión de Kant es un poco más negativa, la visión de la antigua Grecia, después Santo Tomás retoma eso como la filosofía de Occidente y particularmente la filosofía que, digamos, guía el mundo judio-cristiano finalmente, a pesar de que Santo Tomás, pues por supuesto, es un santo de la Iglesia Católica. Cuéntame un poco, el bienestar tiene muchísimas facetas, eso de uno empezar a estudiar el bienestar tiene muchas maneras de que uno puede decir estoy bien y tiende a ser algo muy exigente. Y déjame plantearte el histórico o la histórica pirámide de Maslow, que básicamente habla de varios niveles hasta llegar a la trascendencia, y el primero de ellos es el más básico de todos, el techo, la comida y las necesidades básicas, el soporte afectivo. En países como los de América Latina, y mucha gente nos está escuchando en América Latina, ¿cómo se puede hablar de un bienestar que es polifacético y que requiere muchos recursos, por decirlo así, cuando hay una escasez de recursos para lograr ese bienestar colectivo? claro. Bueno, el bienestar es una evaluación que hacemos las personas
de nuestra propia experiencia de vida. Y por lo tanto es una evaluación subjetiva. Es decir, dos personas con las mismas condiciones económicas, de acceso a alimento, vivienda, o sea, de estas necesidades básicas, pueden evaluar su vida de manera distinta. Para una persona puede ser altamente satisfactoria y para otra persona puede ser insatisfactoria. Entonces, esta evaluación que hacemos de la vida, que de hecho se mide en algunos ya de los cuestionarios, por ejemplo, que aquí en México nuestra área de estadística levanta datos, que los países miembros de la OECD también concentran datos de este tipo. Y esta evaluación es lo que desde el punto de vista de la economía se le llama el bienestar, ¿sí? Y no tiene que ver con si yo tengo 1 o 5, sino con cómo me siento respecto a eso que tengo. Entonces, en este sentido, hay una experiencia de vida que puede ser satisfactoria con unos mínimos, ¿verdad? Y hay una experiencia de vida que teniendo aún más de lo necesario puede ser insatisfactoria. Obviamente, en las estadísticas de los rankings mundiales de felicidad, pues aquellos países donde las condiciones de pobreza existen, los niveles de bienestar son menores, simplemente porque las personas hacen una evaluación menos satisfactoria de su vida en más casos. Los países de América Latina somos un ejemplo muy interesante, porque de hecho es una paradoja, un caso de estudio, que nuestra evaluación subjetiva de la vida sea tan alta viviendo en condiciones pues de económicas y por ejemplo de acceso a salud, en condiciones de peligro incluso físico, ¿verdad? Por cuestiones del nivel de crimen y corrupción que llega a haber en los países latinoamericanos. Y aquí entra otra parte de esta evaluación subjetiva que tiene que ver con la experimentación de las emociones y las redes de apoyo. Y normalmente en los países de América Latina respondemos de manera muy favorable a las preguntas que tienen que ver con la evaluación de si tenemos una red de apoyo, nos sentimos queridos y valorados, si hay personas para las que nosotros somos importantes. Y esta característica colectiva de las culturas latinoamericanas es lo que nos hace que en estos promedios, ¿verdad?, el nivel de los países suba. Sin embargo, en el último año y medio, por ejemplo, sí se vio una caída en los países de América Latina porque no pudimos mantener estas redes de apoyo social en el contexto de la pandemia. Una pregunta, ¿eso llevaría a entender que el bienestar tiene una relación directa con la expectativa? Es decir, que en lugares donde la expectativa sea mayor, por ejemplo, el sueño americano de tener un coche, una casa, una familia, ese tipo de expectativas, cuando la mides contra tu realidad, te genera un bienestar menor, aún con las mismas circunstancias de otra persona que no se mida con esas expectativas. Así es, exactamente. Después de unas necesidades mínimas satisfechas. Por supuesto. Incluso hay estudios que indican que existe un nivel a partir del cual, digamos que el rendimiento marginal de cada peso o dólar adicional Es de menor. ingreso es menor. Así es. Sí. Sí, eso lo vivimos todos, yo que en la carrera, ¿no? Uno empieza ganando una suma pequeña y después tiende a ganar una suma mucho mayor y no es muchas veces más feliz dependiendo de esa suma. Así es, así es. Y otro de los temas también que se ha observado en tema de tendencias en términos de economía es que el nivel de producción de bienes y servicios y por lo tanto la cantidad de dinero, el ingreso promedio de las personas ha aumentado continuamente en los últimos 40 años y el nivel de bienestar reportado por las personas se mantiene igual, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que, aunque nuestras condiciones han cambiado y mejorado de manera general, nuestra percepción tiene una influencia importante sobre este nivel de bienestar. Y de hecho, es uno de los, digamos, mitos más frecuentes del tema del bienestar y la felicidad, el pensar que si cambian nuestras condiciones externas, o sea, si tenemos una casa más grande o tenemos un coche más lujoso o tenemos un coche y antes no teníamos, que esto va a implicar un cambio en nuestra percepción sobre lo bien que estamos y lo felices que estamos. Estas condiciones generan además una sensación temporal de bienestar.
se llama un proceso de adaptación hedónica, o sea, adaptación a lo placentero, donde cada vez necesitamos un mayor estímulo para sentirnos bien con estas condiciones externas a nosotros. Y entonces esta parte que tú decías de la expectativa tiene todo que ver en cómo funciona nuestra mente para sentirnos mejor y disfrutar mucho más todo lo que tenemos. Por eso es que cuando le suben a uno el sueldo, la emoción dura como mes y medio y después entra uno al mismo ciclo. Rosalinda, te voy a poner una frase de mi mamá y explícame la psicología detrás de esa frase, ¿no? Yo tuve la ventaja de vivir, digamos, de manera muy adecuada, en un muy buen nivel de vida. Y entonces yo pedía cosas y mi mamá me decía, pero es que mire que tales personas a duras penas pueden comer y a duras penas pueden vivir. En un diálogo de mamá a hijo pequeño, como diciendo, usted tiene que estar contento con lo que tiene, no, y compárese con el que tiene menos. ¿Por qué tendemos a compararnos con el que tiene menos? Y eso está bien para la satisfacción, pero cuando nos comparamos con el que tiene más, tiende a ser un poco arrogante o como diría algún líder de uno de los países de América Latina, aspiracionista. Esa palabra no existe, por supuesto, pero ¿por qué es bueno sentirse cómodo cuando estoy mejor que alguien, pero por qué es malo sentirse incómodo cuando hay alguien mejor que yo? Bueno, ambas cosas pueden tener una función, voy a decir, útil. ¿A qué me refiero? Si yo me comparo con alguien que tiene menos, en esa evaluación que yo hago de mí mismo, de mis recursos, de mis redes de apoyo, de cualquier elemento que estemos comparando, pues me siento favorablemente sobre mí. Y esto me puede llevar a apreciar, sentirme satisfecho, sentirme agradecido, que es otra de las emociones que nos ayuda a evaluar nuestra vida de manera satisfactoria. Si yo me comparo con alguien que tiene en mi evaluación más recursos que yo y yo quisiera tener esos recursos, tengo dos posibilidades. Una es que me sienta muy mal conmigo, ¿verdad? Y evalúe negativamente mi posición y por lo tanto me genere un malestar, ¿sí? Y la segunda posibilidad es que me lleve a la acción para buscar mejorar mis condiciones, claro, de manera ética, de manera plural, comunitaria, con todas las cosas positivas que pueda tener esta motivación, pero puede llevarme también a una acción positiva hacia cambiar esta realidad para mí y para los demás, ¿verdad? Pero en parte tiene que ver con si estamos en ese pensamiento de decir, quiero lo que el otro tiene porque yo no lo tengo, y esto me va a generar sentirme muy mal. Y sucede mucho el día de hoy, por ejemplo, la comparación en las redes sociales, ¿no? Esta tendencia en las redes sociales a subir fotos cuando estamos disfrutando de la vida y entonces yo puedo evaluar que si mi experiencia como, por ejemplo, madre de familia en pandemia, que es algo que comento mucho, pues es una experiencia mixta, ¿verdad? Es una experiencia que tiene momentos buenos, momentos malos, en cualquier momento puede empezar a llorar un niño. Y entonces eso a mí me genera una preocupación porque yo veo las redes sociales y veo a mis conocidos, amigos, compañeros de trabajo y compañeras de trabajo sonriendo y comiendo helados felices con sus hijos. Y entonces yo digo, soy la única a la que me sucede esta situación. Y ese pensamiento es el que genera la dificultad, no tanto el compararme, porque yo podría decir, ¿cómo hacen para estar así de bien? Quiero también tener esta relación con mis hijos y buscar formas de generarla. Decía Borges que el español era un idioma tan complicado que cuando algo era bueno, uno lo denomina envidiable. Que la palabra envidiable es algo bueno cuando la envidia naturalmente es una emoción negativa. Y déjame antes de pasar a la felicidad, a mí me pareció muy interesante en este diálogo, Rosalinda, que normalmente durante muchos años hablamos de conductualismo y hablamos de cómo la gente se comporta, cómo las sociedades se comportan o cómo interaccionan. Y tú estás hablando de lo que yo siempre he considerado que es el átomo del comportamiento, que es la emoción.
estamos dejando el conductualismo como análisis social y ahora estamos llegando a la emoción como esa ese microcosmos del cual está hecho el comportamiento humano? ¿Tú crees que estamos saliendo de una psicología del conductualismo y la masificación hacia una psicología de la emoción y el análisis de la emoción? Pues y justamente hace unas horas tenía una conversación sobre esto en temas de, como tú decías, observar el comportamiento humano, el decir estamos predeterminados a actuar de acuerdo a los impulsos y somos de cierto modo agentes pasivos, observadores de estos impulsos que nos dominan. Es una forma de ver nuestro comportamiento que sí está, digamos, saliendo de la escena para permitir esta posibilidad de sí, tenemos emociones, experimentamos emociones todo el tiempo y las emociones nos llevan a utilizar nuestros recursos cognitivos para responder ante ellas. Y las emociones por sí mismas no tienen un valor o un peso, es nuestra respuesta la que puede hacernos funcionar mejor en un momento dado ante una situación que tenemos que enfrentar porque está pues frente a nosotros, ¿no? Entonces podemos potenciar, por ejemplo, el efecto de las emociones positivas, extenderlo, gozarlo, saborearlo, y podemos también disminuir el efecto negativo, por ejemplo, de las situaciones estresantes, tomando la acción que requiere el momento, porque normalmente pues lo que nos lleva a una situación de estrés es entender que hay una acción que tomar en ese momento y después aprendiendo a desechar, ¿verdad? Esas sustancias que nos permitieron tener esta energía adicional para actuar. Y cuando se entiende de esta manera, entonces es nuestra acción humana, voy a decir, esta capacidad de dirigir nuestra atención hacia donde nosotros queremos, lo que nos hace ser más funcionales y nos ayuda a sentirnos más satisfechos con la vida. ¿Cuál es entonces esa visión frente a, por ejemplo, el trabajo de Lisa Feldman Barrett sobre que analiza la manera como se crean las emociones, lo que se denomina la nueva neurología, que determina que la emoción y las conexiones nerviosas no están únicamente en el cerebro, sino que hay evidencia física de que el corazón y el estómago tienen una gran capacidad neuronal? Nosotros nos aprendimos primero que las emociones estaban en la cabeza y le decían a uno, separe el corazón de la cabeza, no tome la decisión con el corazón, tómela con la cabeza o no la tome con la panza porque eso no es bueno. Entonces las emociones racionales eran válidas, las cardíacas y las gástricas no eran buenas. Ya se descubrió que se trata de un conjunto de emociones, pero nos educaron en otro camino, que literalmente de separa el corazón del cerebro, inclusive de manera negativa, diciendo es que tú haces eso porque solo piensas con el corazón, cosas de ese tipo. Uh-huh. ¿Cómo funciona eso frente al bienestar? Es la primera pregunta. Y la segunda es cómo esos patrones de la inteligencia emocional que se crearon en los 80s y en los 90s a través del trabajo de Goleman se volvieron como una caja restrictiva emocional, donde nos enseñaron no solo a controlar las emociones, sino a evitarlas. Entonces son como dos preguntas. La primera es, esta evolución de la nueva neurología, ¿cómo trabaja uno las emociones o cómo entiende la emoción humana? Y la segunda, en la vida diaria, si aún estamos hablando de una época de alta emocionalidad libre, o si aún debemos tener una restricción emocional para ser funcionales dentro de un mundo social. Claro. Las emociones, a mí me gusta esta analogía. Las emociones son información, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo tengo un estímulo en el ambiente? Yo tengo una reacción y esa reacción lo que me está dando es información respecto a lo que está sucediendo a mi alrededor. Si eso está generándome una emoción placentera, o sea, una sustancia que secreta mi cerebro que me hace sentir bien, pues normalmente quiero más de esa emoción. Y si esa emoción está dándome una señal de que tengo que protegerme, que estoy en riesgo, que hay una injusticia sucediendo, normalmente quiero salirme de esa emoción
¿verdad? Y por sí mismas, por eso te decía, son adaptativas, no tienen una valoración como tal. La información yo la necesito para mi experiencia de vida y esta idea de separar la emoción de la razón es lo que nos hemos dado cuenta y el trabajo de precisamente de Philman hace esto, de decir, no podemos separarnos porque estamos cableados para sentir emociones y las emociones tienen una reacción física para nosotros, ¿no? O sea, si nos sentimos de manera placentera, pues secretamos serotoninas, endorfinas, dopamina, y eso hace que nos sintamos de un modo y que nuestro cuerpo se comporte de un modo. Si secretamos adrenalina y cortisol, suceden otras reacciones en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y se acelera la respiración y se acelera el pulso. O sea, y esa es la reacción de nuestro cuerpo. Ahora, el tema que me preguntas, a mí me gustó mucho en este sentido el trabajo de Kelly McGonigal, que está en Stanford, que habla de que en realidad el estrés es un aliado para nosotros para entender precisamente esta actuación que tenemos que tener. Y en ese sentido, el trabajo de inteligencia emocional aterrizado a recetas de regulación de las emociones negativas simplifica, ¿sí?, el trabajo original, por ejemplo, de Peter Salovey, sobre este entendimiento de la relación que tiene la emoción con la reacción que tenemos ante ella. Porque la emoción va a suceder ante un estímulo, ¿sí? Y más que negar la emoción, que a veces es lo que se entiende por regulación emocional, yo tengo que entender qué información me está dando y entonces cuál es mi mejor ruta de actuación en ese momento. Entonces, la supresión de las emociones, originalmente en la teoría de Salovey, que después usa Goleman, no es parte de esa teoría. La idea no es negar las emociones incómodas, las emociones de estrés, las emociones de injusticia, sino entenderlas y actuar de la mejor manera. Y regresamos a Aristóteles. ¿Sí? El concepto de la frónesis, de la prudencia aristotélica, ¿cuál es mi mejor forma de actuar en este momento y la manera virtuosa de actuar entre los extremos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un estímulo que me hace sentir injusticia, mi reacción es enojo, o sea, el enojo tiene que tener una interpretación que me lleve a actuar de la mejor manera en ese momento, que puede ser distinta si el contexto en el que yo estoy recibiendo ese estímulo es distinto, aunque la emoción sea la misma, ¿sí? Entonces, esa es, creo yo, una reivindicación que hay que hacer a todo el trabajo de inteligencia emocional. Y a veces también, bueno, cuando aplicamos algo de manera masiva, ¿verdad? Se simplifica y pierde toda esa riqueza del entendimiento que Salovey y Caruso desarrollaron en estos primeros trabajos de inteligencia emocional y que por supuesto que siguen teniendo valor y tienen una relación también, por ejemplo, con la psicología positiva. De lo que comentas, hay dos puntos muy importantes. El estudio de Stanford, que a mí me parece fascinante sobre el estrés, muestra desde el ADN del ser humano por qué se requiere el estrés y era un tema de supervivencia. O sea, el estrés te permite correr más rápido, te permite hacer una serie de cosas que son básicas de la supervivencia. Y el otro tema en el cual ahí es donde creo que cae en el estereotipo de inteligencia emocional es cuando empezamos a medirla con una regla común, porque hace caso omiso de factores culturales donde hay culturas donde la felicidad es castigada porque son poco estoicas, o al contrario, eh, algunas culturas donde la tristeza es castigada porque se requiere un estado anímico positivo y se ve de manera negativa la tristeza o algo de ese tipo. Entonces, pero lo que me parece más apasionante de lo que estás planteando es, en efecto, que estamos desmitificando o despedazando, despedazando en el sentido de hacerlo malo, sino volviéndolo pequeños pedazos, ese conductualismo en el cual estuvimos encerrados muchísimos años, desde los 80, y estamos reivindicando la naturaleza humana, que es la emoción genera la conducta y la conducta no es la que genera la emoción, que me parece muy importante. Y déjame saltar, porque no quiero dejar de tomar el tema de la felicidad, que me parece muy importante. Antes que nada, quisiera hacer como dos planteamientos, dos preguntas. La primera es,
¿puede haber felicidad sin bienestar y puede haber bienestar sin felicidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, vuelvo al tema de la pobreza como un elemento, para mí, el elemento más grande de la brecha de desarrollo de América Latina en particular. ¿Puede haber felicidad con pobreza? ¿Y qué efecto tiene la felicidad con la pobreza? Claro. Mira, mi opinión personal y la práctica de lo que nosotros hacemos es que bienestar y felicidad van juntos. El bienestar que tiene que ver con esta evaluación que yo hago va normalmente cuando hay estos elementos psicológicos que me permiten experimentar la vida de manera placentera. O sea, el tener estas emociones positivas, gozar la vida, el tener un balance, en entender, por ejemplo, también, y que esto es todo otro programa que podemos hacer sobre el efecto, por ejemplo, de la alimentación, el ejercicio y el descanso en nuestro estado emocional. Y entender todos estos balances precisamente en estas situaciones, ¿no? Entonces van juntos, yo no los puedo separar, estoy pensando cómo y no los puedo separar. Ahora, en la pregunta de si puede haber felicidad con pobreza, puede haber momentos placenteros, o sea, puede haber un entendimiento de que la vida no siempre es una vida que va a ser sufrimiento y podemos celebrar algo que logramos, podemos convivir como familia de manera positiva, experimentar momentos de esperanza, momentos de gratitud, de amor. Sí. Una evaluación completa de la vida de manera positiva es mucho más difícil en situaciones de pobreza, porque nos va a enfrentar, por ejemplo, a esos momentos donde las necesidades satisfechas básicas no están ahí. Y entonces esa evaluación inmediatamente se vuelve negativa, ¿no? Entonces, si tomáramos la suma de los momentos, no hay una felicidad duradera en la pobreza, pero sí hay momentos en los que se puede experimentar una vida placentera. ¿Qué le diría? Ya estamos llegando cerca del final y quiero hacerte un par de preguntas que me parecen importantes. La primera es, ¿qué le diría Rosalinda hoy a la Rosalinda adolescente? Que con la adolescencia viene con frustraciones y con una cantidad de cosas. Ya con todo lo que sabes hoy, ¿cómo cambiarías esos momentos frustrantes digamos, de la adultez temprana? Claro. Le diría que en 10 años no va a ser tan importante como parece en ese momento. Muy bien. Y en 20 menos. Y la segunda, vaya, nos platicas de todo esto con tal nivel de convicción, pero estoy completamente seguro que eso no te hace eh, un ser extraterrestre. O sea, tú misma debes tener momentos de malestar y momentos de poca felicidad o de tristeza. ¿Qué tanto te sirve esto a ti para hacer ese switch o simplemente es un conocimiento que tú tienes y eres igual de infeliz como puede ser cualquier otra persona, y puedes percibir el malestar de manera diferente o conociendo la ciencia de la felicidad y el bienestar, genuinamente puede uno cambiar su propia vida? Genuinamente puede uno cambiar su propia vida. Es como cuando tú entiendes que para mejorar tu estado de salud física hay que entrenar, por ejemplo, hay que poner voluntad en una alimentación más sana, contar esos 10,000 pasos al día o la media hora de actividad física. Y eso es un entrenamiento. Cuando se construye ese hábito, se logra, por ejemplo, ese estado de bienestar físico constante. Lo mismo sucede con el bienestar emocional. Es algo que se puede entrenar y que en el lapso, cuando se alcanza el hábito, se manejan mucho mejor las situaciones de estrés que todos vamos a experimentar. Y justo sonreía cuando me hacías la pregunta, porque hace unos meses tuvimos un episodio aquí con uno de mis hijos muy complejo en términos de salud. Y me hacían la pregunta en ese momento, alguien que no sabía la situación en la que yo estaba, me preguntaba si podía dar una entrevista sobre esos momentos en los que la vida te rebasa. Y mi primer pensamiento fue como justo en este momento, ¿no? Y en ese momento lo que toca es actuar, o sea, utilizar ese estrés y sentir el miedo y
tomar la decisión que sigue, ¿no? Y normalmente en esos momentos yo lo que recomiendo es dar el siguiente paso y no dejar que la mente también se vaya a pensar lo que va a pasar en 1 año o en 5. Y sí, el entrenamiento en condiciones normales ayuda a manejar mejor esos momentos. Entonces, mi respuesta es sí te ayuda y a mí me ha ayudado. Muy bien. Estamos terminando, Rosalinda, quisiera, este programa se llama Consentido y quienes lo ven, pues tratamos de encontrar a través de otras personas el sentido de nuestras propias vidas. Y esto creo que ha sido muy rico el diálogo. Yo quisiera que terminaras con digamos, una respuesta o una práctica a todos los que en ocasiones sentimos malestar o tristeza de qué hacer con eso. No es una magia, es un hábito que se genera, no es una cosa que uno pueda solucionar de un día para otro, pero Claro. cuéntanos un poquito a quienes te escuchamos cómo podemos mejorar nuestro bienestar y maximizar nuestra felicidad. Hay una pequeña práctica que es contestar, o sea, responder a nuestros propios pensamientos, no asumir que son ciertos. Y cuando nos encontramos teniendo un pensamiento negativo respecto a una situación o a una evaluación de estas comparaciones que hacemos, el decir, esto no es cierto por, y encontrar una razón para pensar distinto. No para afirmar o negar el pensamiento, sino darle una opción distinta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo una sobrecarga de trabajo y digo, nunca voy a terminar. Mi siguiente pensamiento es, esto no es cierto por, eventualmente tendré que parar y descansar y seguir mañana. Simplemente es una opción para pensar distinto, ¿no? Nunca voy a encontrar una pareja. No hay parejas adecuadas, ¿verdad? Por no decir hombres o mujeres adecuados. Esto no es cierto por, ¿verdad? Entonces yo me doy esa oportunidad de pensar distinto y así le ayudo a mi pensamiento a siempre estar abierto a opciones. Muy bien, Rosalinda, pues muchísimas gracias. Esta es una media hora, digamos, muy rica en conocimiento. ¿Cómo puede acceder a las personas a la información del instituto? Claro, en nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn, es @ICFelicidad y en Instagram y en Twitter, @_wellbeing, la palabra bienestar, en inglés, wellbeing 360. Muy bien, pues lo pondremos cuando estemos en la liga de YouTube, pondremos esas dos direcciones. Rosalinda, un placer estar platicando contigo. Muchísimas gracias por acompañar nuestra tarde del jueves para poder compartir estas ideas nuevas y que nos darán a todos una manera diferente de pensar, o por lo menos entender que la hay y explorar sobre ello. Muchísimas gracias y muy feliz tarde. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.